Muy buenas tardes, noches, bienvenidos a Pulso Económico. Bueno, una jornada al menos en bolsa buena en esta tarde de jueves. Ahora se la vamos a contar. Van a ver cómo en el IBEX ha habido momentos de verdadera euforia contenida, pero al final no ha sido para tanto. Aún así, pues verán, en el cierre ganamos 0,96% y el IBEX que se encarama 9.811,30. No está nada mal. Las tres compañías que hoy más se han caracterizado por subir en el mercado son ArcelorMittal. Luego veremos por qué, porque tiene una historia bastante curiosa. Crece hoy 10,91% y marca el cierre 15,91%. La patrulla de los bancos, que hoy está, bueno, pues saludablemente en bolsa. El BBVA, 3,51% arriba, cierre en 5,10%. Y CaixaBank, el tercero en el rango de subidas, 2,71% arriba hasta 2,88%. Por el contrario, las tres compañías que hoy más terreno ceden en el mercado son Siemens Gamesa, también saben por qué, luego lo recordaremos si es necesario, 6,90% abajo, 15,52% al cierre. Viscofan hoy pierde 1,24% y cierran 49,18%. Y CIE Automotive, la tercera en pérdidas, que se deja 0,99% y al cierre marca 20,04%. Por lo que toca a los fundamentales de la economía española, hoy no tenemos cambios, seguimos en aportación al crecimiento del Producto Interior Bruto en el dato del último trimestre, 0,5%, o si lo prefieren, el completo del año 19, un 2% de crecimiento del PIB. Por lo que toca a la inflación y ya incluyendo los datos de enero, estamos en un aumento de precios interanual del 1,1%. Por lo que toca al paro, pues la última EPA marca 13,78% de la población activa española en paro. Y por lo que hace al Euribor, que lleva su propia dinámica, 12 meses de promedio 0,253 negativo. Hasta aquí los datos, vamos con los temas fundamentales que van a componer nuestra tertulia La Barandilla. El IBEX, lanzado por los nuevos estímulos de China, donde por cierto se han certificado 563 víctimas por el coronavirus, bueno, pues se agradece que el gobierno chino haya reducido los aranceles a los productos norteamericanos a partir del 14 de febrero y eso afecta a unos 75.000 millones de dólares y las bolsas se alegran. El banco alemán Deutsche Bank, que ha sido pues la voz discordante de los bancos en Europa, ahora se dispara hasta un 9% después de que Capital Group, un fondo norteamericano, haya adquirido el 3,1% del banco, un banco que se caracterizó por en los dos últimos años haber recortado sus plantillas en 17.000 empleados. Y ya en España se destapa otro maquillaje. Les hemos hablado aquí largamente del que hubo en la afiliación de la Seguridad Social. Ahora es un maquillaje contable. La ministra María Jesús Montero guarda 5.291 millones en el saco de las cosas que nos enseñan y para cuadrar el déficit con la Unión Europea. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de maquillar las cuentas a final de año. El viejo truco una vez más repetido. Por cierto, el Tesoro ha colocado 5.000 millones en deuda a medio y largo plazo a un tipo mejor, a menor interés del que lo teníamos antes colocado. Y España sigue a la cola. Solo un 37% de jóvenes tiene trabajo cuando cumple los 24 años. La gran pregunta en la bolsa: ¿por qué suben los bancos? Luego nos lo contarán nuestros analistas. A ver, ¿cuál es el motivo? ArcelorMittal, antes veían cómo lideraba las alzas en el IBEX 35, se ha disparado en bolsa por la mejora en sus previsiones de demanda. El año pasado esa misma compañía perdió 2.230 millones. Y Carlos Slim, el millonario mexicano, es noticia porque ha comprado un 3% de Metrovacesa. Y bueno, vamos a ver si es que tiene más interés que ese en la compañía. Noticias del caso Villarejo que afectan al BBVA. El exjefe de seguridad y también expolicía Julio Corrochano solo despachaba los temas de Villarejo con el presidente Francisco González o con Ángel Cano. Por cierto que el BBVA siguió pagando a Villarejo incluso en los primeros meses de su encarcelamiento. Y hablaremos de hipotecas porque la banca parece que logra reactivar el mercado de la hipoteca con una bajada histórica de precios. Los tipos de interés medios descienden por primera vez del 2%. Una de esas entidades, ING, ganó un 1,7% más el año pasado y se caracteriza por reabrir la guerra hipotecaria bajando los precios de sus productos en ese rango, en el de las hipotecas. Y probablemente ustedes
Recuerden lo dicho ayer por el presidente del gobierno. Por si no lo recuerdan, lo vamos a volver a escuchar. Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica, y tenemos lógicamente que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero, que ahora mismo desgraciadamente están viendo cómo los precios bajan y eso es algo absolutamente inaceptable para este gobierno. Eso se llama cortina de humo y se lanza cuando las cosas del empleo en el mundo rural pues van mal y los agricultores han perdido empleo por causa de algo que generó ese gobierno, que es el aumento del salario mínimo interprofesional. Hoy las grandes cadenas comerciales se defienden y recuerdan que ellos solo venden el 7% de nuestra producción agrícola. Así es que vamos a ver qué explicación le quieren dar, pero la verdad sea dicha, tanto Mercadona como Carrefour están obteniendo unos márgenes de entre 1 céntimo y 3 por cada euro que venden. No parece que ese sea el problema, ¿verdad? Bueno, pues que se lo digan al gobierno. Vamos ya con nuestros invitados esta tarde-noche. Don Miguel Momovela, analista de XTV. Muy buenas tardes-noches. Buen día de bolsa, ¿eh? Cómo se le nota la sonrisa, ¿eh? Hay que ver. Don Daniel Rodríguez Asensio, analista y consultor estratégico de empresas. Muy buenas. Empezamos por el mercado, si a ustedes les parece. ¿Qué tal ha ido la sesión? Bueno, pues fantástica, efectivamente. Fantástica. Tiene motivos. Hemos visto a un IBEX bastante más fortalecido, bastante más fit, gracias a, pues bueno, sobre todo el estímulo de las noticias que vienen desde China, esas medidas arancelarias que desde luego han sido positivas. Se tienen que traducir de manera positiva para el mercado en próximas sesiones, desde luego. Don Daniel. Bueno, sí, evidentemente la evolución ha sido positiva, pero también hay que poner las cosas en un contexto. Un crecimiento del 0,8-0,9%. Creo que España debería aspirar a más. Nuestras grandes empresas, que son los campeones nacionales, también. Y es verdad que estamos viendo una penalización importante. 1, por la desaceleración económica global. 2, por el panorama político actual que tenemos en el país. Y 3, por unas expectativas de beneficios que están claramente a la baja. El Banco de España el INE ha publicado el dato de empresas en concurso de acreedores hoy y en el cuarto trimestre se ha disparado un 12%. Entonces las perspectivas no son positivas y eso también afecta al IBEX. Naturalmente. Bueno, antes de entrar de lleno en la política económica en España, déjenme decir que Deutsche Bank, el banco pues que parecía que era el patito feo de la banca en Europa, ha empezado a dispararse en bolsa. Hoy lo ha hecho hasta en un 9% después de que un fondo americano que se llama Capital Group adquiera el 3,1% del banco. Antes lo han hecho algunos fondos cataríes, no ha habido esta reacción, pero ahora sí parece que despega Deutsche Bank. Sí, Deutsche Bank el año pasado estuvo en la diana de muchos analistas. De hecho, hay un gráfico circulando por internet en el que su evolución desde mediados de 2018, durante el año pasado, se parecía mucho a la de Lehman Brothers. Debemos recordar que el año pasado hizo el mayor plan de ajuste de su historia. Debemos recordar también que el año pasado se han rescatado 3 entidades bancarias en toda Europa. Entonces, yo creo que esa es una inversión cuanto menos de riesgo. El sistema financiero europeo está gripado. El Banco Central Europeo ha avisado de que hay 6 entidades a finales de 2019 que no cumplen los requisitos mínimos de capital. Deutsche Bank evidentemente no es una de ellas porque es un banco sistémico, pero sí que es verdad que el sistema financiero alemán, en un entorno de bajos tipos de interés, es el talón de Aquiles de su economía. Y Deutsche Bank tiene muchos problemas y el ajuste va a tener que ser estructural para solucionarlos. Don Miguel. Hombre, en un entorno como el que describió el compañero, la verdad que este movimiento, esta operación es un golpe de efecto. Yo diría que es un golpe de efecto. Al final, sobre todo, el impacto se nota, primero, a corto plazo y segundo, donde se nota es que es en suelo bursátil, pero lo que a nosotros nos interesa son los fundamentales. Esto es un movimiento que se tiene que extrapolar, evidentemente, a unos buenos resultados a final de ejercicio y eso, de momento, a día de hoy no lo podemos asegurar. Bueno, pues entramos ya en España, donde las noticias tienen que ver con el maquillaje de números a final de año para que las cuentas queden aseadas, bonitas y en Europa no nos pongan pegas. Eso parece ser que ha guiado a la ministra Montero a esconder 5.291 millones de gasto en el saco de ya te lo declararé en enero, ¿no? Sí, ahí hay partidas que sirven para negociar con Bruselas y partidas que sirven, como tú dices, para esconder el déficit. Me explico. Ahí, por ejemplo, hay los 2.500 millones de euros correspondientes al IVA de diciembre de 2017 que el Gobierno ha decidido unilateralmente no transferir a las comunidades autónomas, pero eso sigue siendo déficit público porque está en las comunidades en vez de en el Gobierno. Pero sí que hay, por ejemplo, partidas como 2.000 millones de euros, que es el déficit de tarifa que tampoco se lo ha transferido a las compañías eléctricas y eso sí que es un déficit escondido.
escondido. ¿Por qué están haciendo esto? Más que por esconder déficits, por negociar con Bruselas la nueva senda de déficit. Esto, para que te hagas una idea más o menos, es un 0,5% del PIB. Que no es poca cosa. Bruselas nos pide un ajuste del 0,65, entonces si tú dices que eres capaz de gestionar solo el 0,15%, pues es más fácil negociar con Bruselas. La gran pregunta es, ¿nos permitirán negociar el techo de gasto? Cabe recordar que este gobierno, en los presupuestos que envió, ya ha sido afeado por Bruselas y nos han dicho que el gasto previsto triplica el que nos permiten. Entonces, lo que pasa es que para evitar la regañina lo menos aconsejable es esconder cosas partidas, ya las sacaré cuando tenga tiempo, ¿no? Bueno, una cosa es que sea lo menos recomendable y otra cosa es que no exista la tentación de hacerlo, ¿no? Sobre todo cuando tenemos de manera consistente, estamos, digamos, quebrantando, ¿no? esos acuerdos o esas cifras a las que nos debemos ajustar. Bueno, y el Tesoro. El Tesoro ha colocado 5.000 millones de euros de deuda con un compromiso a medio plazo y a un tipo de interés menor, de lo cual yo me alegro, pero es malo que se animen los gestores de la deuda a ir a este tipo de cosas que en el fondo dice, anímate, no pasa nada, incurre en más deuda, ¿no? Sí, la senda del mal. En Europa las emisiones brutas de deuda para el año 2020 se prevé que van a disminuir y en España van a aumentar en gran medida, como sabes, por las amortizaciones y los reembolsos. Hace no mucho, el bono a 10 años portugués estaba por encima del español. Ahora se ha vuelto esa tendencia hacia atrás, pero es verdad que tenemos que recordar que somos el segundo país que más fondos del Banco Central recibimos y, por tanto, todas estas emisiones de deuda están muy influenciadas por una sobredemanda del Banco Central. No sabemos cuál es la demanda real privada de nuestra deuda pública en los mercados, y eso es preocupante. Don Miguel. Desde luego, desde luego. El hecho de que se emita tanta deuda, en este caso, no implica lo que, por otra parte, nosotros pues es lo primero que vamos a pensar, ¿no? Que es que hay una mayor demanda por parte del inversor, sobre todo retail, el inversor particular, de este tipo de activos, sobre todo ahora en un entorno de renta variable tan positivo. Entonces, ahí hay un dato que evidentemente no tenemos y que seguramente explicaría por qué se está realizando o se está produciendo esta emisión, digamos, continuada. Bueno, y un dato de los fundamentales sociales. Es alarmante, ya les aviso. El 37% de los jóvenes no consigue empleo a los 24 años. Bueno, es que España este año ya es por fin el primero en toda Europa, el líder en toda Europa en tasa de desempleo juvenil. Tenemos el dudoso honor de haber superado a Grecia, nada más y nada menos que a Grecia. Entonces, ¿qué le vamos a hacer, no? No hay absolutamente ninguna medida encaminada hacia el joven, y cuando digo medida no es colectivizar a los jóvenes e intervenir aún más para ellos, sino, oye, atraer empresas, retomar el sistema fiscal, bajar los impuestos y eliminar trabas burocráticas para que los jóvenes consigan empleo en el sector privado. Que a los jóvenes también les ha hecho mucho daño la subida del salario mínimo interprofesional, No solo es el empleo agrícola, no solo son las empleadas del hogar. A los jóvenes pues había muchas oportunidades que se les han cerrado porque el contratador dice no puedo atender 950 euros más el impacto en las... 1.417 euros. Eso es lo que supone a coste de empresario cualquier contrato que se quiera dar. Sí, ya nos lo dice la OCDE, ¿no? Sí, ya sí. Nos pinta la cara, podríamos decir. Estamos muy lejos de países como Islandia, de Suiza, de Noruega, países nórdicos que evidentemente son todo lo contrario a nosotros y tenemos, como decía el compañero, el privilegio, si se puede llamar así, entre comillas, irónicamente, de estar con países como Grecia o Italia pues copando, ¿no? Ese desempleo. Preocupante privilegio, porque vamos, a mí se me ocurre que si tú presumes de ser un gobierno de izquierdas, de hacer un gobierno con Unidas Podemos, plantéate revolucionar el INEM y hacer que el INEM sea una cosa útil para el que busca empleo y que recoloque no a esa miseria de recolocados que consigue hacer cada año, que es como cuestionarse para qué sirve esa entidad. En fin, bueno, hay una pregunta que atender a los espectadores y es que muchos se preguntarán ¿por qué suben ahora los bancos? Bueno, pues uno de los posibles motivos, no sabemos si es el principal, pero desde luego no hay que despreciarlo, es la entrada en vigor ya de la ley hipotecaria y cómo se está evidenciando, pues que por primera vez en diciembre ya vimos esa bajada de los tipos ya por debajo del 2%, que obviamente algún efecto está teniendo. No es la principal, seguramente, pero sí es un factor a tener en cuenta, desde luego. Daniel. Para mí tiene un componente, un efecto rebote muy importante. Bancos como Sabadell, Bankia, Bankinter
han llegado a tener unas pérdidas en este año, year to date, de hasta 2 dígitos, ¿no? A raíz de la formación de nuevo gobierno, de la posible nacionalización y de la evolución económica. No sé cuántas cosas. Eso es. Entonces, ha habido para mí un exceso de ajuste a la baja en muchas compañías, y precisamente las que mejor están, que es la que comentabas tú, CaixaBank, por ejemplo, o el propio BBVA, que por fundamentales es uno de los bancos más solventes, pues están tirando al alza y son los que lideran este rebote. En cualquier caso, por fundamentales no tiene mucho recorrido al alza, los tipos de interés van a seguir estando bajos, el Banco Central Europeo ya ha advertido que eso es un elemento muy importante que ataca la solvencia de las entidades financieras, y si además entra en una guerra de precios, como vamos a comentar luego, pues su rentabilidad aún va a estar más presionada a la baja. Bueno, aún una pregunta más difícil. ¿Qué pasa con ArcelorMittal, que se dispara en bolsa? Así que han dicho que sus previsiones de demanda mejoran, y esa entidad sale de unas pérdidas el año pasado de 2.250 millones. Bueno, yo creo que ArcelorMittal entra dentro de todas estas empresas de commodities que esperan un 2020 mejor que un 2019, y ahí yo creo que las previsiones se equivocan, igual que se equivocaron en 2019. Lo hemos visto el año pasado con el acero, con el cobre, con el aluminio, se ha visto y este año se va a volver a ver. ¿Por qué? Porque el problema es un problema a nivel estructural en la economía mundial, no tiene nada que ver ni con la mal llamada guerra comercial, ni con el coronavirus, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso, más el efecto rebote también, como China está absolutamente paralizada, los capitales están saliendo, sí que es verdad que están yendo a compañías con activos tangibles importantes. Miguel. Desde luego. Hombre, yo añadiría que en este caso los posibles impulsos que van a tener o que deberían tener este 2020 están apostando mucho por el I+D, están apostando o siguen apostando por la expansión internacional, han realizado alguna compra bastante importante en la India, si no me equivoco, y bueno, están contando con el crecimiento del consumo, en este caso de acerero, pues en países como Estados Unidos o Brasil, ¿de acuerdo? No cabe duda que son grandes consumidores. Entonces, esto al final lo que se tiene que traducir es en una mejora de los fundamentales que en 2019 la verdad que no les acompañaron mucho. Carlos Slim, el multimillonario mexicano, asoma la nariz tras Metro Acesa, la inmobiliaria española. Ha comprado un 3%. Efectivamente. Podríamos decir que es otro caso más otro episodio más del libro de Carlos Slim en el que quiere, digamos, reactivar, ¿no?, ese sector inmobiliario, podríamos decir. Ya tenemos otros casos como FCC, posteriormente teníamos Acuavi también, Realia, y bueno. Sí. Son buenos ejemplos de... Y el capital mexicano, que toma una apuesta muy decidida por España, porque el otro día comentábamos aquí el grupo de los hermanos Amodio, que quiere comprar un porcentaje importante de OHL y otras que tenemos ya acreditadas. Sí, tenemos que tener en cuenta que el sector inmobiliario español es uno de los más rentables que hay ahora mismo en este país. Tanto la vivienda, o sea, compraventa de vivienda, alquileres, el sector terciario, locales y demás, tienen unas rentabilidades entre el 5 y el 7%. Ya me dirás tú qué bono a 10 años, que es, bueno, no es un activo tan seguro, ¿no?, pero qué bono a 10 años te da esa rentabilidad. Ninguno prácticamente en toda Europa. Entonces, claro, está ejerciendo una especie de activo refugio intermedio entre el oro, que está disparado desde mediados del año pasado, Bitcoin y pues todos estos bonos, ¿no?, que tienen un activo tangible, digámoslo así, más claro, un activo físico. Vamos a hablar del caso Villarejo. Ya saben ustedes que en el juzgado de la Audiencia Nacional, que maneja este caso, se ha levantado el secreto de actuaciones en lo que toca al BBVA. Consecuencia de ello, hemos empezado a conocer algunas de las prácticas que, al parecer, tenía ese banco. Una de ellas, según el ex jefe de seguridad y ex policía, Julio Corrochano, dice que él solo despachaba los asuntos de Villarejo con Francisco González y con el entonces consejero delegado Ángel Cano. Por cierto, y también gracias a esos papeles que ahora ya no son secreto, sabemos que el BBVA le siguió pagando a Villarejo unos meses, pero a pesar de que ya estaba en la cárcel. Esto es bastante sorprendente. Hay que decir, y me alegro mucho, que no tiene demasiada implicación en el curso bursátil del valor BBVA, ni en sus rendimientos tampoco, pero bueno, eso al final se paga. Es un tema ético, es un tema que corresponde exclusivamente a una persona o a un grupo minoritario de personas, por muy importantes que sean dentro de la compañía. Yo repito, a BBVA hay que verle como cualquier otro banco, desde sus fundamentales y desde sus perspectivas para los próximos años.
BBVA es una de las mayores entidades bancarias de nuestro país y está de Europa. Y de Europa. Y está en nuestra labor como ciudadanos y como inversores protegerle y evadirnos de todo ese ruido que es verdad que se está montando y no favorece a nadie porque es deplorable, pero a BBVA hay que verle desde sus fundamentales. ¿Qué le parece el valor BBVA? Bueno, a BBVA y a cualquier otra entidad bancaria, si estamos hablando a nivel sectorial. Si no se ha notado en bolsas porque, por suerte o por desgracia, esto no es América. Efectivamente, por una parte, y por otra, estas noticias ya no sorprenden. Es decir, no estamos enfrentándonos a algo inocuo, a algo que nos sorprenda. Estas noticias ya llevan tiempo germinando en bolsa. Van descontadas, ¿no? Y desde luego se puede decir que van descontadas. Bueno, vamos entonces por el criterio que aplicarán los bancos a las hipotecas. Parece que los bancos han descubierto que tienen un viejo activo en sus manos, que son los créditos hipotecarios, y dentro de eso la banca parece apostar por reactivarlo. Las hipotecas tienen un tipo de interés medio que ha descendido por primera vez del 2%. Daniel. Lo comentábamos antes, la función de un banco es coger dineros con depósitos y prestarlo, ¿no? Y las hipotecas es la mayor parte del balance de los bancos. Entonces esto es una presión más a la baja en una rentabilidad de los bancos que ya está muy deteriorada. De hecho, la mayor parte de las entidades bancarias de Europa pierden dinero en el sentido de que su ROE es menor que su WACC. Entonces, a mí me preocupa porque además la evolución del crédito bancario, hipotecario y no hipotecario en este país está a la baja, tanto en familias como empresas, y pues nuestro sistema financiero es verdad que fue uno de los que mejor se ajustó por la reforma que hicimos durante el gobierno de Mariano Rajoy, pero no está todo hecho, ni mucho menos. Necesitamos volver a crecer porque si no el sistema circulatorio se gripa. Para mí es yo siempre digo, yo prefiero hipotecas al 13%, depósitos al 13%, hipotecas o créditos al 15%, porque eso da libertad y permite que el sistema bancario sea rentable. El 2% estamos minando nuestro futuro. Miguel. Bueno, pero sí que es verdad que parece que tenían muy la bota sobre el cuello de los que pedían hipotecas y ahora ya tienen menos exigencias. Ahora ya han liberalizado que se pueda constituir más crédito hipotecario y creen que por ahí se pueden librar en la cuenta de resultados. Desde luego. Al final, este alivio, quien más lo va a notar es el consumidor. El consumidor de préstamos al consumo, el consumidor de hipoteca, el consumidor, pues bueno, de depósitos, como mencionaba el compañero, pero al final es el banco el que está poniendo la cara a efectos contables, con lo cual, bueno, podría ser una medida a corto plazo interesante, pero más para nosotros que para ellos. Uno de los bancos más activos en esa guerra de precios de las hipotecas es el banco holandés ING, un banco que, por cierto, ganó un 1,7 más el año pasado tan solo, pero que ha decidido crecer por ahí, por el crédito hipotecario. ING Direct estuvo en la diana en plena crisis financiera podría entrar en suspensión de pagos. Recordemos, es uno de los bancos más agresivos desde el punto de vista comercial, pero también es uno de los bancos más agresivos desde el punto de vista de saneamiento de balances, porque en la regulación holandesa es mucho menos exigente que la española, por ejemplo. Entonces, ahí se genera una serie de desequilibrios que en este caso favorecen a ING Direct. Yo solo quiero dar un pequeño apunte en relación a lo que comentaba Miguel. Es que efectivamente se están incrementando las facilidades para conceder préstamos, pero a la vez eso supone incrementar el riesgo. Ojo, la solvencia de las familias y de las empresas se está deteriorando y por lo tanto cada hipoteca tiene más riesgo. Y no se está cubriendo con un tipo de interés mayor, sino menor. Entonces ahí el binomio rentabilidad-riesgo se vuelve a romper. Y eso lo que significa es que podemos entrar de nuevo en procesos de burbuja. Miguel. Desde luego. También hay que añadir que ING fue uno de los que, bueno, en ese sentido, se desmarcó, ¿no?, del tipo fijo de interés, ha puesto mucho más por tipos, podríamos decir, más innovadores como el mixto. Y, hombre, evidentemente, una vez más, eso es interesante para nosotros. Pero ¿hasta qué punto para tus cifras a final de año puede ser una medida que te ayude? Bueno, antes hemos recordado al presidente del Gobierno cómo levantaba una cortina de humo señalando las grandes superficies a propósito de los problemas de precios que tiene el mundo agrícola en España. Hoy la contestación, porque claro, en fin, tú puedes hacer eso, pero naturalmente y en democracia, y hace muy bien, las grandes compañías de distribución dicen, un momentito, y hoy han empezado a explicarse. Lo primero que han dicho es que ellos solo negocian el 7% del producto agrario.
Primer asunto. Con lo cual, difícilmente ese era el problema. Eso fue una cortina de humo del presidente del Gobierno y del ministro de Agricultura, Luis Planas. Y en segundo lugar, hemos conocido los márgenes a los que trabajan, por ejemplo, Mercadona. 3 céntimos de cada euro que venden. El margen de Carrefour, todavía peor, 1 céntimo de cada euro que vende. Y claro, a partir de ahí se pincha el globo de quién es el responsable de las cosas. En efecto, en efecto. Al final, bueno, si lo evaluamos desde el marco político, que al final no cabe duda que es el que más peso está teniendo en esta noticia, pues quizá un movimiento bastante complicado por parte del gobierno actual. Muy imprudente. Sí, quizá un poquito tapadera, podríamos decir. Porque da mucho empleo esas grandes compañías de la distribución, ¿eh? No nos olvidemos. Es la estrategia socialista de toda la vida de quitarte el pan que te has ganado con tu sudor de una mano para darte las migajas en la otra, inventarte un enemigo exterior que supuestamente es el que se ha comido, ¿no? Empezaron el fin de semana pasado ya con aquello de destrozar la cadena de valor de un producto, diciendo, oye, no, que los agricultores cobran poco en origen y sin embargo los productos son muy caros en destino, y eso lo que están diciendo es que volvamos al siglo XIX, cuando no existía la cadena de valor y los agricultores vendían sus productos allá donde se producían, ¿no? Eso para un gobierno feminista lo único que le falta es decir, oiga, ¿por qué las mujeres no se quedan, las mujeres de estos agricultores en su casa cuidando de sus maridos? Es lo único que les falta por decir, ¿no? Bueno, han dicho una cosa peor. A garantizar precios mínimos. Bueno, eso tendrá un impacto, si es que se llega a hacer, que espero que no, sobre la inflación tremendo y sobre los precios y las rentas más pequeñas de este país a la hora de ir a comprar. Claro, pero es arreglar un problema creado por el intervencionismo con más intervencionismo. Ha pasado en los alquileres, o va a pasar en los alquileres, en algo tan básico como es la comida, y bueno, pues a ver dónde acabamos, ¿no? Bueno, no tiene muy buena pinta. Lo cierto y verdad es que esas grandes compañías de la superdistribución son enormes generadores de empleo, de un empleo de calidad, porque está claramente por encima de los salarios mínimos interprofesionales y claro, van a estropear eso y eso va a ser de nuevo el mismo ejercicio que con el salario mínimo interprofesional, que queriendo hacer un bien, al final produces un daño. Exactamente igual que con el clima y los diésel que llevan 16 meses en caída, los automóviles a particulares. Efectivamente. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, tenemos que dejarlo aquí. Mañana yo les espero a las 8 para otro trepidante pulso económico. Muchas gracias.